videos, muchachos, pero no me voy a dejar mentir. A los que me han escrito, creo que hubo unos que les contesté anoche como a las 2 de la mañana, imagínense. Y ya los otros, y no di más, no di más como a las 4. Dije, tengo que dormir alguito. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hablar el día de hoy? ¿Qué vamos a ver? ¿Con qué vamos a empezar? Entonces, vamos a ver. Vamos a partir de este caso que teníamos aquí, donde alguno tiene el código que me lo envíe, el código del ejercicio y arrancamos con ese por ahí a la mano. Uy, qué pena, Lili, no había visto tu mensaje, no te estaba ignorando de ninguna manera. Tú sabes que no es así. Hay gente que nos tiene envidia, Lili, así son, así es la gente envidiosa. Listo, entonces este es el código del ejercicio. Vamos a empezar con este. Entonces miren que para hacer los SEIN de dos estudiantes, básicamente lo que tuve que hacer fue crear todos los out y los in de un estudiante y después todos los out y los in de otro estudiante. O sea que si tengo que hacer eso 50 o 100 veces con la forma que lo tenemos ahorita, se podría complicar un poco. ¿Listo? ¿Qué tal, qué tal, qué tal si lo que nosotros hiciéramos fuera defino mi stroke? ¿Y qué estructura nosotros podemos usar para optimizar el código cuando es una tarea que se realiza varias veces de manera reiterativa? For. ¿Una qué? ¿Un for? Bueno, esa es una buena opción, pero cuando necesito como reusar lo mismo, o sea, no necesito que lo haga un número de veces, sino que yo pueda decidir cuándo reusarlo. Una función, gracias, Samuel. Yo necesito hacer una función, ¿listo? Entonces, en este caso, por ejemplo, voy a crear una función void que se llame. Voy a hacerla solo para el mostrar, digamos que cuando se muestra el estudiante, pues hay que hacer los 12 out, ¿cierto? Como están acá. Ay, hijo de madre, ¿dónde está? Están desde arriba. Acá. Para cada uno tengo que hacer como los respectivos out si los quiero mostrar, ¿listo? Entonces, miren que yo puedo, de hecho yo tengo un código acá, que quiero primero verlo con los out y después lo miramos con los in directamente. Pero bueno. Entonces, si yo lo que quiero es mostrar, digamos que yo tengo toda la parte de estudiante y aquí en la parte inferior, aquí tengo la carrera y aquí tengo las operaciones. Perdón, pues que me cuesta ver código que no esté bien identado.
Listo. Entonces, miren, acá estoy mostrando el estudiante uno y acá estoy mostrando el estudiante 2. Entonces, si quiero hacer tres estudiantes, me tocaría hacerlo nuevamente. Entonces, ahora lo que voy a crear es una función. Es una función que se llama mostrar estudiante. Y entonces, si yo quiero mostrar un estudiante, ¿qué debería recibir mi función, muchachos? La estructura de cada estudiante, el estudiante como tal. El estudiante. Recuerden que dijimos que una estructura, ¿cómo funciona por debajo? Como un tipo de dato. Entonces yo puedo hacer las mismas operaciones que haría. Entonces yo digo, de tipo estudiante, vas a recibir un estudiante, no sé, le vamos a poner E. ¿Listo? Que es como el proto estudiante que voy a utilizar ahí internamente. Entonces, yo hago mis respectivos cout, entonces yo hago cout, y entonces lo primero que quiero mostrar es el nombre, ¿cómo lo haría? ¿Cout qué? Punto name en el caso de este. Listo. Listo. En este caso sería nombre, que lo llamamos nombre en la estructura. Ah, bueno, si lo llamamos name en esta. Entonces aquí, acá hay que me equivoqué, fui yo. Ok, cambiemos este de una vez. Name, code, me imagino que es el otro. Sí, code y average, ABG. Está bilingüe, mamá. Ayer estaba bilingüe, Lili. Ayer y siempre, profe, como así. Y she was in a bilingual mode yesterday. Listo. Entonces, sería e.name, que viene derivado de la estructura. Y bueno, acá por ejemplo el endline. No me hagan reír, no me hagan reír, muchachos, que yo estoy viendo el chat ahí. Me sorprende que a Lili le han dicho, le dicen un montón de cosas y no dice nada, siempre es toda calladita. Y le dicen, y le dicen trumpista o yankee, y ahí sí se ofendió, ahí sí sacó la navaja, le salió el barrio, ahí sí. Listo. Entonces ya tengo mi función, entonces paso de esto a recibir a mi estudiante, solo que en la parte de mostrar ya no voy a tener todo este pedazo que estamos hablando para dos, para tres o más, sería muchos más. Y aquí lo único que yo haría es, como yo ya tengo los cout dentro de la función, simplemente le digo mostrar est2, est1 y mostrar est2. ¿Listo? Y ya. Miren cómo ya con esa función logré empaquetar el contenido directamente ahí y simplemente yo le paso la estructura como parámetro, que es lo primero que les quiero enseñar hoy. Ustedes saben que yo les muestro con ejemplos, ¿cierto? Entonces, acá, ay, hijo de madre, entonces acá lo que me equivoqué es que esta no es de tipo estudiante, sino es tipo student. ¿Listo? Student y listo. Pero acá sí voy a usar mostrar estudiante, le llamé yo. Estudiante. ¿Listo? ¿Cómo lo vieron, muchachos? Empezamos a aprender cositas, ¿no? Entonces miren que yo puedo entrar y manipular. Ahora viene una pregunta clave para ustedes, muchachos.
Cuando yo le paso una estructura y supongamos que yo le hago un cambio a la estructura. Por acá dije algo como, no sé, e.name igual a Pepito Pérez. Por alguna razón le quiero poner a todos Pepito Pérez. ¿Listo? Esto dentro de esta función cambia la estructura inicial, o sea, cambia la carpeta inicial o no. ¿Qué dicen ustedes? Lili dice que sí, José Manuel dice que sí, ok. Samuel sabe la respuesta. Bien, de hecho, no, se pasaría es por valor. Acá se va a pasar por valor. Ya te sabes la respuesta, pero entonces les voy a mostrar. Con los structs en particular, si yo tengo acá, creé mi folder de mi estudiante. Si no, supongamos que me voy a poner aquí con este. It's 7:30. Aquí creé la carpeta de mi estudiante est1 y voy a crear otra carpeta de mi estudiante est2. Venga, a ver, esto no lo puedo modificar el color. A ver. Ah, no, porque lo traje a internet. Original site, replace, image, show file. No. Listo. Simplemente tengo dos carpetas, la carpeta uno y la carpeta 2. Cuando yo hago esta operación por funciones y yo se la paso como parámetro, lo que yo estoy haciendo es coger esa carpeta que tengo acá, y le estoy creando una copia que es la que se trabaja dentro de las funciones. ¿Listo? De hecho, es algo similar a lo que pasa con las variables. Si ustedes quieren hacer una operación dentro de una función con una variable, debería ser una variable global. Es la única forma que se puede. De resto, lo que hace es pasarle una copia del valor para hacer las operaciones. Acá le pasa una copia, pero al final, miren que las operaciones que yo hago, por ejemplo, esta, ¿a qué estaría afectando yo? ¿A la copia o al original? Exacto. A la copia. Entonces, cuando yo vuelva a recuperar mi carpeta de student, mi carpeta no ha cambiado dentro de lo que yo hice en el main. ¿Listo? ¿Hasta ahí súper claro? Esto es algo que nosotros llamamos pasar. Esta es una función que se pasa por valor. Así se llama, función que se pasa por valor. ¿Qué quiere decir función que se pasa por valor? Que en realidad no estoy operando sobre la variable original, sino estoy operando sobre una copia. ¿Listo? Esto pasa también cuando se pasan arreglos, cuando se pasan matrices, sobre todo, esto es muy importante. Y obviamente existe la otra versión que son las funciones que se pasa por valor. La función crea una copia y trabaja sobre la copia sin editar el original. ¿Listo? Y una función que se pasa por referencia. Entonces lo que ustedes le pasan es como el apuntador a la variable original. Y ahí sí, la función puede editar el valor de la variable, generalmente un arreglo o matriz directamente. ¿Listo? Yo no sé si ustedes vieron en lo que les copiaron a ChatGPT
que hay algunas funciones en las que tienen algo así como int, asterisco, por ejemplo, arreglo, se lo pasan como parámetro, pero hay otras veces que pone algo así como int, asterisco, asterisco y el mismo arreglo. Si alguno lo vio en lo que le pidió a ChatGPT que le ayudara a hacer, de pronto vio esos asteriscos. O con las matrices, cuando vean esos asteriscos, estos asteriscos representan un puntero que básicamente lo que dice es si el arreglo se va a pasar por valor, si se hace una copia y se trabaja con la copia, que sería este chiquito, o por referencia, que sería con los dos asteriscos. ¿Listo? Eso se los digo ahí más a manera de información. Sí, José Manuel, ese lo podrían hacer. Listo. Entonces ya sabemos que es una función por valor, como es una por referencia, ya vimos que los strokes en general se usan como una función por valor. Entonces, si nosotros queremos hacer como una, acá para copiarlo directamente acá y que nos quede como parte del video de la clase, entonces vamos a hacer acá una guía para pasar un stroke a una función, como parámetro de una función. Listo. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer acá? Deberíamos crear el retorno. Ah, dice Lili, profe, la variable debe estar en un scope más alto que la función. Pero cuando es global, ¿o a qué te refieres? Sería cuando la variable es global, porque si yo la utilizo dentro del main, solo va a tener vida dentro del main. A menos que le pase el puntero. Cuando yo le paso, que eso se funciona, se usa en arreglos y en matrices. Cuando uso arreglos y matrices, sí puedo pasar el puntero y en ese caso el arreglo no tendría que ser global, puede ser local dentro del main. Listo. Entonces, ya sabemos que yo tengo, pues debo tener declarado acá mi struct, ¿cierto? Struct, nombre, pongámoslo en inglés ya que hoy Lili está bilingüe. Struct name. ¿A cuántos se les olvidó poner el punto y coma al final, muchachos? Al final del struct y les botó error. A ninguno, ay, tan ásperos, tan ásperos, pero me voy a dar el mérito, voy a decir que les expliqué muy bien. Listo. Entonces tenemos acá, eh, tenemos nuestro stroke, entonces ahora vamos a tener acá el tipo de dato de la función. Después del tipo de dato de la función que vamos a tener.
el nombre de la función. ¿Qué sigue, muchachos? Estoy haciendo como la fórmula estándar, como siempre lo tratamos de hacer. Después, ¿qué iría? Entre Los paréntesis, paréntesis ¿qué y iría? adentro los atributos. Entonces, el stroke name, ¿cierto? En este caso, acá sería el local, local variable name. Listo. Y dentro de este, ya pues vienen los parámetros, las operations. ¿Listo? Esa sería más o menos la estructura de cómo puedo pasar yo un stroke. Un stroke debe estar declarado. Ah, ya te entendí. Por eso en general el stroke, ya te entendí mejor la pregunta, Lili. Te referías a si el stroke debe estar declarado antes de usarlo dentro de la función. Ya. Entonces no te referías a variables, sino te referías a la estructura. En este caso, bueno, y cuando se usen variables también así sean globales, deben estar declaradas antes de que se usen. ¿Listo? Sí es necesario que estén declaradas antes de que se usen. Porque recuerden que el programa, ¿cómo lee el programa, cómo el computador lee el programa? ¿Lo sabemos? De arriba para abajo, línea por línea, de arriba para abajo, izquierda, derecha, línea por línea. ¿Qué quiere decir? Que si llega a la función y encuentra un stroke que no ha sido declarado, pues va a decir este stroke no existe. Así el stroke esté abajo, ¿listo? Porque él no lee todo, sino va leyendo línea por línea lo que va viendo, ¿listo? Ya Lili lo sufrió, parece, por lo que me está diciendo ahí. Listo. Ya tenemos esta parte, ya sabemos cómo pasarlo y ya sabemos que cuando uso una función con el stroke, paso es una copia de la función, no el original. ¿Listo? Ahora, ¿ustedes qué dicen? Digamos, yo con este stroke que tengo aquí directamente, este que tengo acá, pum, 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 pum. ¿Será que yo puedo crear una función que haga alguna operación sobre un stroke? Por ejemplo, como el que hicimos ayer del promedio. O por ejemplo, no sé, que diga cómo va el estudiante, si va bien, si va regular o si va mal, y hacerlo con una función. ¿Qué creen? ¿Que lo podemos hacer o no? Jesús, acá estamos en la clase de strokes, para eso está la sala, va y le pregunta a Yauri, porque si no, ni te va a contestar a ti, ni nos vamos a concentrar en la clase, y entonces es más fácil así. Llegó Gabriela. Hi Gabriela, how are you? Le voy a dar tiempo a Jesús mientras va y pregunta. Hola, profe. How are you? All fine. ¿Cómo estuvieron Sí, las vacaciones con la familia? bien, estuvo genial, muy bonito por donde me ¿En fui. dónde, en dónde estuvieron? En Argentina y en Chile. Hicimos esta cosa del
cruce andino, que es como pasar la frontera por la cordillera, en botes, por los lagos que hay, y en bus, pues por la parte de camino. Y excelente, ¿lo recomiendas? Uf, un montón. Estuvo salvaje porque la verdad hicimos un montón de cosas, o sea, cada día íbamos volteando a todos lados, pues para conocer lo más posible. Entonces todavía sigo súper cansada de eso, pero estuvo genial. Claro, claro. ¿Y fueron a una agencia de viaje o tenían familiares allá o cómo organizaron el viaje? No, nada. La verdad, mis papás que son unos genios para eso, al parecer. Al parecer probaron finura conmigo y bien. Los bancos, dice Gabriela. Sí, literal, los recomiendo. Los recomiendo para planificar viajes. Listo, listo, perfecto. Ya volvió Jesús Felipe, eso fue rapidito. ¿Qué pasó, Jesús? Hable a ver. No, profe, a mi parecer, como que le quitan un poco la diversión al juego. O sea, yo debería elegir cómo y cuándo y dónde posicionarme y cómo atacar. Ah, pues si lo quiere hacer así, entonces hágame la versión de, quiere posicionamiento automático o quiere ubicarlo manualmente? Y hágalo usted. Es que yo ya estaba haciendo eso, entonces pues digamos cuando me comentaron, yo dije, no, perdí una hora de código. Entonces voy a intentar a ver. Listo. Oh, que ese es engañoso, por eso no se los puse en el proyecto, porque ese es engañoso, porque además tiene que seleccionar el barco, la coordenada de inicio y darle Sí, la sí, claro, dirección, claro. digamos. Son las cuatro cosas, entonces ahí Bueno, se pues, puede. Yo le recomiendo que haga primero el proyecto completo y después le metas la energía a eso, ¿listo? bueno, pues. Listo. Entonces, vamos a hacer un proyecto que lo que me va a hacer es mostrar en pantalla de un estudiante pasándole el stroke completamente. Que no, Lili, pero que se mata si son números aleatorios únicamente, un número aleatorio para seleccionar la coordenada de inicio, un número aleatorio para seleccionar la dirección, y lo complejo ahí es verificar que el barco no se vaya a desbordar de la matriz cuando se ubique y ya, pero pues bueno, en fin, no sé, cada uno se complica como quiere. Entonces, lo que yo voy a retornar, ¿qué es en mi función? Si les estoy diciendo que voy a retornar como un texto que va a decir, así como me calificaban en mi época, muchachos. A mí no me calificaron de 0 a 5, sino a mí me decían excelente, sobresaliente, aceptable, insuficiente y deficiente. Ustedes no vivieron esa época, muchachos. Mis boletines decían excelente y sobresaliente y aceptable, ¿sí o no? Jerónimo también, pero ¿usted en qué año se graduó, Jerónimo? Ya eso no pasa, ¿no? Ya no les dicen así. Calificaciones, yo no me acuerdo cómo se llamaba eso. Colegio IBE, no tengo ni idea qué colegio es ese. International Bachelor. Esta gente, otro nivel. Listo. Eso. Vamos a hacer algo similar a eso. ¿Listo? Entonces, lo que decimos acá, entonces, ¿de qué tipo de dato? ¿Qué es lo primero que yo escribiría para hacer esa función? Lo que voy a hacer es operar con con ese stroke. Entonces, ¿qué es lo que yo pongo primero en la función? El tipo de dato de salida. En este caso, ¿cuál sería el tipo de dato de salida? Claro, string. String. Y aquí le vamos a poner calificación cualitativa.
¿Listo? ¿Qué recibe? ¿Qué recibe este? El promedio del estudiante, ¿no? El promedio, pero como el promedio, ¿dónde lo tengo metido yo? En un En un stroke. Entonces, miren que esa es una de las primeras dudas que yo tendría. ¿Listo? Que yo, y parece que Jerónimo se acordó de algo, tuvo recuerdos de su infancia, ya cuando decía, no, tío, no. Listo. Eh, los que no entienden pueden mirar el chat. Eh, entonces, cuando Cuando yo recibo una variable, claro, recibo la variable independiente, ¿sí? Pero acá necesito recibir, recuerden que la estructura es un folder completo, ¿sí? Cuando ustedes pedían, por ejemplo, denme una copia de mi registro de nacimiento, no sé, en el colegio, la secretaria saca toda la carpeta, saca dentro de la carpeta, saca el registro civil, hace la copia, devuelve el registro civil y vuelve a meter la carpeta, ¿listo? Funciona de manera equivalente. ¿Listo? Entonces, por eso acá yo tengo que pasar el stroke completo. O sea, paso tipo student e, ¿listo? Y entonces, ¿qué operación voy a hacer acá internamente? ¿Cómo diría haría yo que yo verificar para extraer entonces con el promedio? ¿Y qué operación usaría? Ya estamos en conceptos tan avanzados que se les olvidó hacer un if, muchachos. No. Yo tengo una historia sobre eso. A mí me pasó una vez en la universidad. Estábamos resolviendo unas ecuaciones diferenciales porque teníamos parcial. Y estábamos así en modo psycho killer resolviendo. Y llevábamos un rato ya trabajando ahí. Prum, 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 prum. Y digamos que uno, pues en toda la parte en derivadas, en integrales, en toda la parte de cálculo, en general uno desarrolla la expresión, la soluciona y después reemplaza los valores iniciales para dar la respuesta, ¿sí? Entonces nosotros hacíamos todo el desarrollo de las ecuaciones, chun, 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 y al final, pues uno hacía ya el cálculo final para dar la respuesta. Pues resulta que en un momento estábamos tan ensayallinados con la solución de las ecuaciones que entonces ya estábamos empezando a solucionar. Entonces, bueno, acá 5 por 4 6 por 2 más tal, dividido en tal. Y en un momento miramos una operación y fue como uno por uno. Y literal nos quedamos mirando en shock y en silencio. O sea, fue como si nos hubieran reseteado la mente en ese momento. O sea, fue como, ¿qué clase de operaciones son estas? Eh, y no, pero ¿cómo así Jesús? Primero me interrumpe la clase y después se va. No, qué tristeza. Ahorita me cuenta de su negocio. Entonces, yo llegué uno por uno, éramos cuatro que estábamos estudiando en ese momento, quedamos todos bloqueados y como que cuando uno de nosotros dijo como, ¿uno? Fue como que cuando todos entendimos lo que acaba de pasar y ¡juá, juá, juá! Y casi nos sacan de la biblioteca. Pero bueno, esa no es parte de la historia. La historia es que esas cosas pasan, a veces se bloquea uno. Entonces, claro, acá ya estamos hablando de strokes, de carpetas, de elementos dentro de elementos, de tipos. Entonces, como que nuestra mente está diseñada a eso, que cuando les digo, bueno, ¿cómo hacemos para mirar si el promedio es una cosa u otra? Se nos olvida hacer un if, que es lo más básico, ¿no? Entonces, ¿cómo haríamos aquí el if, muchachos? ¿Qué tendríamos? ¿If qué? if estudiante, if e punto abg, que es promedio menor que 3 técnicamente para la nota mínima. No sé. Entonces, cuando hacemos estos if, este fue el primer ejercicio de if que hicimos, ¿no? Simplemente decimos if e punto abg es mayor que 4.5. Entonces, ¿cuál es su calificación? Entonces le vamos a decir return y el string que yo voy a tener. Excelente.
No, Lili, súper excelente no existe, Lili. No, no, no. Eso es demasiado woke para nuestra época, Lili. Nosotros somos así, aceptable, sobresaliente, tan. ¿Cuál sería la siguiente franja? El SIF if e.average mayor que 3.5, no, de 3.5 era el otro. Entonces, ¿esta qué nota es? Sí, aunque mayor de 3.5 debería ser aceptable, pero no creo que era sobresaliente. Porque aceptable creo que era de 3 a 3.5, pero entonces ¿qué habría en la mitad? Entonces uno con más de 4 se sacaba excelente, no, qué mediocres éramos en ese momento. Profe, sobresaliente, según yo, es más arriba de excelente, ¿no? No, ¿qué pasa? No, Lili, No. uy, qué sacrilegio acabas de cometer. No, sobresaliente es la segunda nota en la escala. ¿Cómo así? No. No, yo no puedo estar loco. Miren, miren, vamos a buscar acá, vamos a buscar, vamos a compartirle toda la pantalla. Miren, muchachos, dice, vea, valoraciones de educación media, excelente, 95 a 100% de los logros, sobresaliente, 80 a 94. O sea, estamos hablando de 4,5 a 5, aquí estamos hablando de 4 a 4,5, aceptable de 3 a 3,9 o de 3 a 4, insuficiente de 2 a 2,9, digo de 1 a 2,9 y deficiente de 0 a 1. Vea, no, si en su colegio lo hacían al revés, pailas, vea, 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 ahí está clarísimo. No estoy loco, no estoy loco. A los que dijeron que estaban locos, no, no, no. Dice, dice Jerónimo, propongo que usemos los ranks de C-P. No tengo ni idea qué es CP. Listo, pues dígame qué es porque para mí es otra cosa. A ver, ¿cómo sería? Entonces, si tiene más de 4 o 5, ¿cómo se llamaría? En teoría, si tiene cinco cerrado, sería P. Ok, ¿y eso de que es de un juego? Varios juegos. No, denme más contexto ustedes que son todos gamers mientras yo voy escribiendo. Dos juegos indies principalmente. Ultra Kill y Pizza Tower. No, esta gente sabe muchas cosas, hombre, no, paila. Listo, entonces, ¿Verdad? Y Cuphead. Pero si es que no, saco, porque P en Cuphead es de pacifista, no de perfecto. listo, si saco 5, ¿qué hago entonces? P rank. P de perfection. Ok, entonces return P rank, algo así. Sí, sí, P-rank, sí. como prank, como broma, listo. Ahora, si saco de 4,5 a 5, De 4,5 a 5 sí, recuerden que acá acá es igual, igual. Me dijiste tú que tenía que ser igual, igual a 5. Listo. sería A rank.
¿Listo? ¿Cuál sería el siguiente rango? Siguiente sería C. Dice que C. B. ¿Y qué va de 4 a 4, 5? Sí. Porque siento que este man está improvisando por el camino como yo. Listo. No, no, no. Cerramos. Else. Respeta Ultra Kill. Solo ultra locas dice. Else if e Esa punto. era B, ¿Era D? B, B, B. B, 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 B. Ah, ok. Ok. ¿Y este sería mayor a que 3 5 o a 3? Pues 3 5. Para I C. O sea, acá ya estos de en adelante se usan como las notas gringas. Sí. C Sí, ahí hasta sí D. no. C hasta F se da en inglés, pero no sé acá hasta cuál. Hasta D. C y D. D es el más bajo. O sea, le decimos else, if, else, e punto, average. Ah, no, pues ponemos simplemente el else, que sería si es menor a ese. Ajá. Y ella sería D. Ah, no, que si es menor, mejor poner el valor, ya les explico por qué, que me han hecho dos preguntas interesantes en el chat que ya vamos a aclarar. Nunca está de más recordar los conceptos que tenemos ahí. O sea, esto sería de rank, las meras locas, ¿sí o no? Listo. Ay, ¿cuál, profe? Listo, entonces ya tenemos nuestra calificación cualitativa en la cual, en este caso, los que me preguntan por qué no tenemos el rango, porque acá, por ejemplo, en el 4.5 no colocamos el rango, pues recuerden que al ser un ELSIF, esto va aniidado, ¿no? Entonces, si no es igual a 5 evalúa que sea mayor a 4.5, aunque en este caso fallaría cuando el número es mayor que 5, pero en teoría las notas no deberían ser mayores que 5. Entonces yo parto del supuesto de que una nota no puede ser mayor que 5. Si es 5 le damos P-Rank y si no, entonces empieza a disminuir. Si es mayor a 4.5 que esto es equivalente, con este else es equivalente a decir que sea mayor a 4.5 y diferente a 5. ¿Listo? Acá, mayor a 4 y menor a 4.5 porque está implícito, porque si no entra alguno de estos. ¿Listo? Y acá ya tenemos el de 3.5 que tenemos directamente ahí. Entonces, esa es la manera como podemos utilizar eh, dentro de las funciones para hacer operaciones con el string. ¿Sí se dan cuenta? Dice mayor que 5. Uy, Lili, no, esa referencia se me escapa. Creo que ustedes son los gamer con Jerónimo, están ahí todos emocionados con esos chistes, todos paila. Es que en ese juego, ese símbolo significa que se hizo trampa durante la pasada. Entonces, pues, te Ok, ok, listo, permite tener entiendo. puntajes fuera del rango. Listo, entiendo. Literalmente. Y uy, uy, no iba a ser un comentario altamente funable, pero no, no, mejor no, porque después quedó en video, no, no, no. Eh, ¿Qué iba a Profe, decir? dígalo, dígalo. Pause el video. Aquí Pause el estamos en video. confianza, profe. Aquí estamos en Ah, confianza. yo puedo pausar, sí. Iba a decir, no, pero no, este no es, este es el de pausar la grabación, no, la grabación, pause, todos conocimos un compañero, una compañera que hacía cosas malas con un profe. Bueno, en fin. Entonces, pero miren que esta función me retorna un string. Quiere decir que yo no la puedo utilizar así nomás. Entonces, ¿cómo yo podría hacer para, por ejemplo, ver el promedio de
el promedio del estudiante uno. Pues llamamos la función, ¿no? Y le ingresamos este ST2, ST1, ST2 creo. Entonces, pero entonces, como este retorna un string, ¿cómo hago yo para mostrarlo en la consola? Con un cout. Este sí debe tener un cout. ¿Por qué este primero no necesitó estar en un cout de esta función y el que tengo acá sí lo necesita? Porque la otra función tenía los couts en su... Exacto, tenía la tenía adentro, sí, tenía la impresión adentro. Ya este la tiene por fuera, entonces hay que sacarla de mejor manera. ¿Listo? Entonces acá le damos calif, ¿cómo le llamamos? Calif cualitativa. Le pasamos el estudiante uno, por ejemplo. Y en este caso, sí, en la pantalla me va a aparecer la calificación P-Rank, A-Rank, B-Rank, C-Rank o D-Rank, dependiendo de lo que está ahí. ¿Listo? Clarísimo, muchachos. Sí, profe. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, bien. Súper bien, profe. Listo. Entonces, ¿qué vamos? Ya sabemos que podemos hacer operaciones directamente con las funciones, o sea que las funciones me pueden retornar. En general, las funciones me pueden retornar cualquier tipo de dato, generalmente de los primitivos, ¿listo? Booleano, entero, float. En este caso hay una excepción con string, double, pero yo puedo obtener la estructura, hacer operaciones y devolver algo específico ahí. ¿Por qué, digamos, en teoría yo debería poder devolver incluso otro stroke cuando genero un stroke, pero no es muy común teniendo en cuenta que las funciones deben hacer una sola operación, ¿no? Entonces, en general es raro que yo devuelva múltiples cosas, entonces, por eso es mejor como tenerlo de esta manera. ¿Listo? Y entonces, si yo puedo pasar el stroke como parámetro, pero lo que hablamos ahorita podría retornar un stroke directamente. ¿Sí? Claro, funciona Mm, como un tipo de dato. ¿Cuál sería cómo decirlo? ¿Cuál sería la utilidad de yo devolver un stroke? ¿Para qué casos puede ser útil? Miren que este primero que hicimos de la función acá me permite mostrar para evitar hacer estos dos out que tenía por acá, ¿no? Estos dos que tenía acá. Entonces, en vez de hacer estos 12 autos largos, pues simplemente hago esto. Entonces, ¿para qué me faltaría? ¿Para qué podría ser útil devolver un stroke? Los demostrar sí, pero esos no necesitan retornar un stroke. Esos los puede recibir el stroke y los puedo imprimir internamente. Gracias, Lili, para crear un nuevo estudiante, ¿cierto? Miren que yo cada vez que creo un nuevo estudiante tengo que hacer todo este proceso con todos los in, out y con todos los ignore. Entonces, en general, cuando yo voy a retornar un stroke, es porque voy a crear una función que me permita diligenciar la información que yo tengo ahí, ¿listo? Entonces vamos a tener acá una nueva función y entonces esta función, así, intuitivamente, con lo que hemos aprendido que yo les digo, muchachos, y aquí viene, ahí sí, el consejo del día. Yo les digo a ustedes siempre, aprendan los fundamentos de las cosas, ¿listo? Miren que yo me tomé el tiempo al principio de explicarles qué era una variable, qué es un tipo de dato, qué es. Y eso hace que ustedes ahorita
sin necesidad de ya haber visto strokes ni nada, al tener la estructura mental de cómo se declara una función, literalmente sin haberlo hecho antes, lo puedan hacer y es lo que vamos a demostrar ahorita. Entonces, siempre aprendan las bases. ¿Listo? Dice Camilo, ¿qué hace uno si se saca 3.5? Uy, Camilo se quedó allá pensando, allá se quedó listo. Listo, solucionado, Camilo, para que puedas estar tranqui. Para que pueda dormir, si no esta noche se levanta Camilo allá en la madrugada, me saqué 3.5 así todo angustiado. Listo. Entonces, vamos a hacer una función que retorna un stroke. Entonces, ¿qué sería lo Profe, primero que yo tengo que escribir? Pues primero, o sea, sería declararla con el tipo de datos del struct, El ¿no? Entonces tipo de dato. Y en este caso, si voy a retornar un stroke, entonces, sería student, ¿no? excelente, el tipo de dato que acabo de declarar de la estructura que es student. Entonces digo, mi función va a retornar un stroke. Y ahora supongo que le voy a llamar crear estudiante. No va a recibir nada, miren que no va a recibir nada, porque dentro del stroke yo voy a hacer todos los in y los out que necesito. Porque como la función me retorna un stroke, yo después puedo asignarle ese valor que yo cree ahí dentro, esa estructura temporal que yo tenga ahí adentro, lo puedo asignar a una variable. ¿Si se dan cuenta? O sea, acá vamos a hacer algo similar a lo que tenemos acá, solo que acá lo que vamos a hacer es crear el stroke, pasarlo y acá hacemos la asignación dentro del main. Ya lo vamos a ver. Entonces, tengo acá estudiante, crear estudiante. Listo, perfecto. Ahora, entonces ya le digo simplemente voy a crear la primera estructura que es la que voy a tener, por ejemplo, student nuevo. Y entonces voy a coger estos datos que están acá. Y le digo out, ingrese los datos del estudiante simplemente. Ah, bueno, acá le llamo ST1 mejor. Entonces acá llamémosle ST1 también. Llamémosle ST para no ponerle número y abajo le ponemos para que quede más fácil acá. Listo. Entonces vamos acá a organizar un poquito. 1, 2, 3, 4. Piun. Entonces miren que la función me va a retornar un estudiante. Yo lo que estoy es internamente creando la estructura estudiante que le voy a llamar ST y le empiezo a asignar desde el teclado el nombre, el código, el promedio, el semestre y la carrera. ¿Listo? ¿Qué me hace falta? Ya se supone que tengo capturados los datos. ¿Qué me hace falta? Retornar Retornarlo. Entonces, ¿qué voy a retornar acá? el struct. Entonces, return st, que sería el stroke que hice internamente. ¿Te das cuenta? Ok, ok. Listo. Y entonces ahora yo cada vez que quiera crear un estudiante, ¿qué debo hacer? Ya no debo hacer todo esto. Voy a tener acá mis student 1 y 2 y simplemente lo que hago dentro de la función es decirle, incluso lo puedo hacer directamente desde acá, ¿no? Le puedo decir student 1 es igual a la función crear estudiante y la cierro. Si se dan cuenta, entonces miren, haciendo la analogía de lo que teníamos por acá. A ver.
Acá, como no estoy ingresando nada, pues no viene nada de abajo, ¿sí ven? Acá creo la estructura estudiante, lo cual me crea como un foldercito o una estructura temporal internamente. Que en el momento que se hace la asignación, queda guardado en la carpeta grande o la que estoy utilizando en el main, ¿no? En el código, que sería esta que se llama ST1, si se dan cuenta, pero hasta este momento que yo le digo, igual como esa función me retorna un struct, en ese momento es que hago la asignación a esa variable que tengo ahí, ¿sí se dan cuenta? De hecho, este no va con punto y coma acá al final porque es una función. Return st, plan, plan, plan. Llegamos aquí, guardamos y ya. Y si quiero crear el otro estudiante, ¿qué le digo? Student2 igual a crear estudiante y ya. Sencillito. Ya únicamente hago los cout y los in una sola vez dentro de la función y cada vez que necesite utilizarlos solamente los llamo y ya. Miren de lo que hemos pasado de tener todo este código, y eso que este es miren, de este código, miren, de todo esto, prum, 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 miren este main tan hermoso, miren esto, miren esto, miren esto. Ay, no, si ustedes no se emocionan con eso, muchos, yo mucho me emocioné y todo. Iba a decir me excité, pero es que queda muy funable. Me emocioné, vea. Vea, 6 lineecitas de código, qué belleza. No, Kevin, la corrida ya se las deja a usted. Yo ya les enseñé a correrse. Yo ya les enseñé a correrse de la mejor manera. Ya las corridas le toca a ustedes. Ya no más grupalidad, ya no más nada de nada. José Manuel García dice, el profe lo dijo y mi mamá entra al cuarto. Perdón, pero dígale a su mamá que acá somos de ambiente positivo. Es una nueva forma de aprendizaje, diga. Son los profes modernos. Dice, profe, paraste la grabación para lo de antes, pero eso sí, normal. Ah, sí, ya la retorné. Sí, sí, ya está grabando, todo bien. Jesús Antonio hizo una pregunta, no se ha enviado todavía ¿qué? Asistencia. Yo leí la existencia, no, todavía no se ha enviado eso. Juan José dice, no hay corrida, muchachos. No, no es que no haya corrida, muchachos. Es que ahora la corrida es algo íntimo de ustedes. ¿Sí? Yo me expuse acá ante ustedes, corriéndonos todos en grupo, pero no es algo porque se puede volver adictivo. Y todo en grupo no se puede. A veces uno necesita su intimidad. Listo. Entonces, ya sabemos cómo recibir, ya sabemos, entonces, obviamente yo puedo tener una función fácilmente que me reciba un stroke y me retorne un stroke, pero lo que les digo, no es lo común, pero sí se puede hacer. ¿Listo? Ya sabemos cómo se recibe, ya sabemos cómo se da, ya sabemos cómo funciona ahí. ¿Listo? Listo, muchachos. Esta es la primera opción como yo lo puedo hacer, no recibir nada y pedir directamente los valores acá. Pero yo tengo otra posibilidad. Esta a mí no me gusta, realmente a mí no me gusta, pero pues yo se las dejo acá como referencia. ¿Listo? Dice Samuel que ya estaba a punto de correrse. Hágale, Samuel. Termine y seguimos para que pueda seguir concentrado, si no, paila. O si no, uno no se concentra por estar pensando con la cabeza que no es. Estamos hablando del programa, ¿no? Todavía.
Listo. Entonces, tengo otra posibilidad que es, creo el estudiante, pero entonces miren que lo que hago es pasarle los parámetros. Entonces miren aquí que yo puedo también crear mira, este es un stroke, este me va a devolver un stroke tipo estudiante y yo puedo recibir directamente el string del nombre, el int del código y el float del promedio, por ejemplo. Y lo que hago es internamente asignarle a este stroke que voy a devolver, pues meterlo dentro de un stroke. ¿Listo? ¿Cuándo sería útil hacerlo de esta manera, muchachos? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué les debo? Esta no es la manera que más me gusta. La anterior funciona muy bien cuando son entradas por teclado. Pero ¿por qué creen que esta opción también deben aprender, la de recibir los datos individuales? Porque es de alguna manera como recibir los datos y empaquetarlos en strokes. ¿Para qué podría ser útil esto? Para facilitar llenarlo, por lo menos del lado de programación. Exactamente, cuando se tienen archivos, ¿sí? Entonces a ustedes le pasan la lista de estudiantes en un CSV, un archivo separado por comas, pues simplemente lo que usted hace es extraer cada valor y lo va agregando a una variable, lo empaqueta en un stroke y cada vez que haya un salto de línea crea un nuevo stroke, ¿listo? La otra semana vamos a ver cómo se trabaja, vamos a hacer una referencia chiquita a cómo se trabaja con archivos, ¿listo? Que esa es la base, mejor dicho, para que, porque una duda que tenemos ahorita es, miren que a medida que vamos avanzando, ya no estamos trabajando, ya empezamos a pensar en programas que no solamente tengan información cuando están funcionando, sino ya empezamos a pensar en programas que me retornen información, ¿cierto? Entonces, eso se realiza básicamente guardando copias de los datos en el sistema y después cuando inicia el programa lo primero que haga es traerlos para consultarlos, ¿listo? Entonces, miren que acá lo que tengo es individualmente mi función, lo que hace es coger los atributos individuales y empaquetarlos dentro de un struct. Si se dan cuenta que es algo así, es algo así como, por ejemplo, acá le voy a pasar Ana 1, 2, 3, 4, 2, le paso los valores de manera independiente y él me lo coloca ya en un struct y me lo empaqueta en un struct directamente. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien, muchachos. Sí. Entonces, hasta ahora hemos trabajado en la dimensión del stroke, en esta dimensión, así como que yo voy a tener un stroke individual, ¿cierto? Entonces, y cada stroke yo lo creo de manera individual. Y acá ya se nos empieza a plantear el problema que nos pasaba cuando empezamos a usar los arreglos. ¿Se acuerdan que era bueno? Y si yo tengo múltiples, ¿cómo hago para hacerlo? ¿Y cuál sería la solución, muchachos? Una carpeta de carpetas, ok, esa es una opción, eso se llama un diccionario, pero todavía no lo vamos a ver. Pero entonces supongamos que yo tengo a Ana, bueno, por acá tengo, a ver, yo creo que tengo acá el otro. Supongamos que ahora no voy a trabajar con
un solo estudiante, sino debo trabajar con una lista de estudiantes. Acá, miren, algo así, donde yo tenga una lista de estudiantes de todos los que tengo ahí. ¿Cómo hago eso, muchachos? El ciclo me sirve para recorrer lo que voy a hacer ahí, pero miren esta estructura que yo tengo acá. ¿A qué se les parece? ¿No se les parece a cajoncitos y a estantes? ¿Se acuerdan que eso lo vimos con variables? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora, muchachos? ¿Crear un qué? Crear un array de strokes. ¿Listo? En otras palabras, voy a pasar de tener la carpeta individual de cada estudiante a tener un archivador hagan de cuenta el archivador que tenían en el colegio donde decían el curso 6.1 y están todos los estudiantes de 6.1, 7.2, todos los estudiantes de 7.2. Eso es lo que vamos a hacer directamente con el arreglo que vamos a tener acá. Esto es equivalente a tener el archivador de la secretaría, ¿listo? Entonces, acá, ¿por qué creen que esta combinación de arreglos y strokes puede ser muy poderosa? Miren, se vería algo así de esta manera. Miren. ¿Por qué es tan poderoso y nos sirve para tantas cosas en programación? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué ventaja tenían los arrays? ¿Cuál es una de las ventajas? ¿Por qué nosotros utilizamos arrays? Y esa fue una de las preguntas que a mí me hicieron cuando vimos arrays. Exacto. Primero, ¿cuál es la primera ventaja? Tengo todos los datos centralizados. Perfecto, Lili. Esa es una buena observación. Segundo, puedo recorrer todos los datos de manera sencilla y puedo hacer operaciones, incluso, ¿no? Puedo mover a alguien de la lista de primeras, de segundas, puedo ordenar alfabéticamente, por ejemplo, las, los elementos del stroke o ordenarlos por promedio o ese tipo de cosas. Esa es otra ventaja. Pero yo creo que la ventaja más grande es que yo puedo crear un array de 100 posiciones. ¿Qué quiere decir? Que yo en ese array puedo guardar o 0 estudiantes o hasta 100 estudiantes sin tener que crear más variables. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, esa es una de las ventajas. Ya empezamos a tener mayor poder y mayor control sobre la lista de estudiantes que directamente tenemos allí. ¿Listo? Y entonces, sencillito, miren, sin ustedes haber utilizado un stroke antes, supongamos que tengo ya mi stroke estudiante, vamos a utilizar un stroke sencillito. Voy a escribir solo el stroke y el main, que ya es lo que necesitamos. Entonces, ¿cómo creen que yo puedo declarar un arreglo que va a contener estudiantes internamente o que va a contener en cada casilla va a tener una estructura de estudiantes? De Jerónimo, todos los caminos llevan al Excel. No, esto es más poderoso que el Excel, porque el Excel es como teníamos las matrices, ¿sí? Esto es mucho más poderoso porque en realidad yo tengo atributos personalizados para cada una de las partes que tengo ahí. Entonces, ¿cómo hago yo para declarar mi arreglo que va a contener estudiantes? Supongamos que va a contener máximo 100 estudiantes, hasta 100 estudiantes. Dice Camilo, consideremos un momento que los archivos de C++ son los .cpp. Sí, los archivos fuente,
pero yo puedo tener archivos, por ejemplo, .txt o .cbs, donde tenga la información. ¿Listo? CSV, perdón, CSV. Listo, muy bien, Lili, esa es. Entonces decimos estudiante y declaro el arreglo. Por ejemplo, lo podemos llamar lista, que sería una lista de estudiantes. Lista de tamaño 100. Con esto que tenemos acá, ya ustedes saben que puedo directamente guardar hasta 100 estudiantes. ¿De cuál es el primer índice de este arreglo y cuál es el último índice? O sea, ¿qué número en la lista tendrían los estudiantes a nivel de computación? It's 8:30. Entre 0 y 99, así es. Oiga, ¿y Jesús llegó? ¿Jesús abrió el negocio o no? Te desapareció y dice que se iba a demorar un poquito. Se quedó por allá vendiendo, yo creo. ¿De qué es un negocio, Jesús? Dice, vendo abono y fertilizantes en un pueblo. Esa es una buena pregunta. ¿Qué ingeniería entró? Donde no haya entrado ingeniería agrícola, ahorita dice mecatrónica, porque voy a automatizar todo. ¡Ah! Véalo, véalo, los conozco, los conozco. Ay. Así son, muchachos. El fertilizante le dio, ahí sí como dicen literalmente, el fertilizante le dio de comer, literalmente, figurativa, en términos de que los alimentos que consumimos necesitan fertilizantes, y literal porque pues la familia vende fertilizantes y él traicionó, no, el niño va a hacer robots. No, qué lindo, Jesús, lindo. Muy orgullosos van a estar sus papás de usted. No, mentiras, claro que sí, Jesús. Eh, sí van a estar orgullosos de usted. Entonces, muchachos, yo ya teniendo esto, ya tengo una lista donde cada una de las casillas que va a ser. Entonces, esto lo que me va a permitir es tener este arreglo de 0 a 99 posiciones, que es lo que ya tengo ahí. Entonces, miren que ya con estos conceptos ya podemos empezar a hacer preguntas interesantes. Por ejemplo, si yo quiero saber el nombre de la primera de la lista, ¿cómo lo haría, muchachos? Quiero mostrar el nombre, digámoslo. Supongamos que yo aquí ya hice, ya creé todos los estudiantes aquí. Acá, imaginemos que ya creamos todos los estudiantes y ya se ve cómo está arriba. Y voy a hacer un seout para saber el nombre de la primera persona. No, el nombre de la primera persona en la lista, de la forma como lo veía ahí.
Gracias, Lili. La única que se parece que Lili es la única que está en clase hoy, parece. El resto está en modo videojuegos. Creo que Lili tiene esa habilidad femenina, porque es una mujer, obviamente, de tener el multitasking de manera directa, ¿no? Ella habla de juegos, comenta, hace chistes y está conectada en la clase. Muy bien, Lili. Excelente. Entonces, miren que para yo ingresar, entonces ahora necesito no solamente el operador punto, ¿cierto? Porque si yo le digo lista punto nombre, nos pasa lo mismo que nos pasaba con las variables cuando trabajamos con los arreglos, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que pues no va a saber a cuál posición del arreglo debe mostrar. Entonces yo se la debo decir de manera explícita y en este caso le decimos que me muestre de la posición cero, que sería la primera posición del arreglo, entre y me muestre el nombre de la estructura que está almacenada ahí. ¿Cómo lo ven, muchachos? Y si yo quiero imprimir, por ejemplo, el promedio del tercer estudiante, ¿cómo lo haría? El promedio del tercer estudiante. Excelente. Lista 2 punto promedio. Camilo, Camilo se nos fue por otro lado. Puso el nombre otra vez. ¿Sí ve, Camilo? No, ¿qué pasó? Dije que el promedio. Camilo me hizo acordar de la escena de Shrek, ¿no? Cuando empiezan a nombrarse entre ellos y burro se dice a sí mismo, burro. Sí, así vi la escena, así la viví yo, Camilo. ¿Dónde me faltó el punto y coma, Jerónimo? En el chat. Ah, los que les faltó el punto y coma a ellos, no a mí. Si van a hablar a sus compañeros, que sea a ellos, no a mí. Y entonces, ahora si yo tengo esto y quiero imprimir la lista con los nombres completos de los estudiantes, la lista con los nombres de los estudiantes, ¿qué debería hacer? Ah, muchachos, me encanta. Muy bien, Ana María, Oscar, Sara. Estamos melos. Iríamos for int i igual a cero. Hijo de madre. Y menor que 100. Y más. Ya sabemos qué es la estructura porque va a recorrer la lista completa. Hay funciones que me sirven para saber hasta dónde está lleno un arreglo, ¿listo? Que esas serían las que debería utilizar acá para no imprimir las 100 posiciones, sino solo hay 30 estudiantes, pues imprimir los 30 estudiantes, ¿listo? Pero en este momento, supongamos que voy a imprimir, ya tengo llenos todos los estudiantes y lo puedo hacer, ¿listo? Igual eso se puede hacer de diferentes maneras. Puedo tener una variable que me vaya contando cuántos estudiantes tengo. Bueno, puedo hacer diferentes cosas directamente ahí, ¿listo? Entonces, supongamos que tengo llenos los 100 estudiantes, ahora cómo lo recorro. Entonces, yo voy a mostrar el nombre. ¿Qué debería colocar entonces dentro de este para imprimir todos los estudiantes? Excelente. Cout lista en la posición y punto nombre. De esa manera lo voy a imprimir. ¿Listo? Pero ahora voy a dejar que dejemos de pensar o de creer que llenamos los estudiantes. ¿Cómo puedo hacer yo para llenar de manera dinámica, digamos, si quiero que los diligencien, que los ingresen? ¿Cómo lo debería hacer? Otro y, excelente, otro for.
Ok, sí, lo más eficiente sería hacer la función que cree el estudiante, de acuerdo, pero recuerda que esa me crea una única estructura, entonces también tendría que ir asignando a las posiciones cada vez que lo crea. Es verdad, pero pues acá les voy a mostrar como la manera general y ya después ustedes saben cómo pasarlo a funciones, ¿no? Entonces, en este caso, lo que yo tendría acá es algo así como, eh, entonces miren, acá lo que tendría es, dentro del for, pues haría cada una de las posiciones, ¿no? GetLine.nombre, getLine.código, esto ya sabemos que lo puedo sacar directamente a una función para que sea más eficiente. Pero básicamente este for me permite digitar, digitar las, los 100 estudiantes directamente dentro del arreglo. ¿Sí se dan cuenta? Porque voy avanzando y voy diligenciando el nombre, el código, el promedio de cada uno de los estudiantes. Y vamos robusteciendo esto, ¿listo? Si mezclamos esto con lo de las funciones, si mezclamos esto con lo que tenemos allí, tenemos muchas cosas directamente, ¿listo? Y ahora vamos a ver la última parte, muchachos, que es teniendo esta y teniendo esta lista de estudiantes, yo podría mandar esa lista como parámetro de una función para hacer operaciones generales sobre toda la lista de estudiantes, digamos, por ejemplo, calcular el promedio del curso. ¿Lo podría hacer o no lo podría hacer? Obvio microbio, ¿sí o no? Obvio que sí. Entonces, por ejemplo, voy a crear la función que me va a permitir calcular el promedio. Entonces vamos a decir que es un double promedio, lista, promedio curso, listo. ¿Y qué recibo? ¿Alguno de ustedes para alguno de los laboratorios investigó cómo se pasa un arreglo como parámetro de una función? Eso no lo vimos directamente aquí. Bueno, algunos lo vieron como vector, que ese vector lo vamos a ver la siguiente semana, porque para entender muy bien el vector hay que tener en cuenta estas cosas que tuvimos aquí. Una forma de pasar directamente el arreglo es pasándole el tipo de dato y el arreglo. Entonces, digamos, acá le vamos a decir que es de tipo estudiante, ¿cierto? Porque es un arreglo de struct, estudiante, un arreglo de estudiantes, y le colocamos vacío. ¿Qué pasa cuando yo lo hago de esta manera? Dentro de la función, él recibe todos los datos, pero se pierde como ese dato, como ese metadato relacionado con el tamaño. Entonces, siempre que yo voy a pasar un arreglo como parámetro sin necesidad de usar vector, porque no es dinámico, le debo pasar también el tamaño. ¿Listo? Int tam, que sería el tamaño del arreglo. Yo le tengo que pasar las dos cosas cuando voy a pasar una función, un arreglo como parámetro de una función. Y siguiendo esa lógica, si yo le quiero pasar una matriz a una función, ¿qué debería incluir? Una matriz bidimensional.
La matriz, colocarle otros corchetes y qué más debería tenerle. Ambos tamaños, excelente, José Manuel. Debería pasarle la cantidad de filas y la cantidad de columnas. ¿Listo? Ahí se los dejo de referencia. Listo. Entonces yo ya recibo mi arreglo con el tamaño. Entonces ahora lo que yo hago es tener acá mi float promedio, mi double promedio. Y lo inicializo en que si voy a calcular y acumular el promedio ahí, ¿en qué lo debería inicializar? Este ejercicio ya lo hemos hecho 200.000 veces. En cero, ¿listo? Perfecto, para empezar la suma. Listo, y ahora arrancamos. Decimos for int i igual a cero y menor que qué. Miren la importancia de pasarle el tamaño a los parámetros. Y menor que tamaño, ¿cierto? Esto es para que me sirva para cualquier tamaño de arreglo, no solo de 100. Y más. Y entonces, ¿qué operación haría aquí internamente? Diría que promedio más igual a qué. Arreglo, recuerda que acá sería el arreglo, Ana María. Si pongo el i, estoy sumando únicamente los números, pero yo necesito sumar lo que está dentro del arreglo en esa posición. En este caso sería arreglo en la posición i. ¿Qué más? Me falta algo más. Arreglo en la posición i. Gracias, William. William fue el único que la pilló muy bien. Me falta el operador. Recuerden que esto es un stroke. Entonces, si yo no tengo, si solamente le doy la posición, él no va a saber sobre qué estoy operando. Entonces, yo tengo que decirle, es arreglo.i.promedio. Ajá. Y ya, ahí sumo todo. Y al final le doy promedio más igual, digo, dividido igual en qué. ¿Qué me hace falta para calcular el promedio? Tamaño. Y ya con esto le puedo decir return prom, ¿sí? Entonces lo que hice fue sumar todos los promedios y después dividirlo en la cantidad de promedios y de esa manera calculo el promedio de lo que tengo ahí. William, cuéntame, rápido que me falta un último temita y no lo quiero perder. Sí, profe, pues es que yo tengo la duda es al momento de ingresar, por ejemplo, una matriz a la función, yo ahí intentaba hacer eso mismo, o sea, como dejar los corchetes vacíos, pues para que se pasara la información, pero a mí me sale es como un error, entonces como que me deja únicamente cualquier, o sea, con cualquier tamaño de matriz que meta, o sea, el primero sí me lo deja como tener vacío variable y el segundo sí o sea, me saca error a menos de que le deje un valor fijo. Para pasar varias matrices. No, o sea, digamos, si estudiante array no fuera un arreglo sino una matriz, entonces que no fuera solo eh, las columnas sino también las filas, no me deja dejar los dos vacíos, o sea, Ah, toca pasarle el valor fijo de uno de ellos. Sí, señor, tienes toda la razón. En ese caso, lo que hay que hacer es también, pues, digamos que en la operación que realizas,
No, tienes toda la razón. Una de las dimensiones debe estar fija, si no me acordaba de esa restricción de C++. Sí, y por eso también nació el tipo de dato vector que lo vamos a ver más para la próxima vez. Pero tienes razón, esa es una restricción que se tiene directamente cuando se tiene un arreglo de más de dos dimensiones, ¿sí? Por eso acá, pero igual si ustedes ven, esto funciona más o menos como una matriz, pero es un concepto diferente, arreglo de estructuras, ¿listo? Listo. Gracias, profe. Listo. Bien, buena observación. Denme un minutico, por favor. Profe, cuando subes las clases de orientado a objeto, recuerde que esta no es orientado a objeto, es una introducción, una introducción. En orientado a objeto se habla de clases, se pueden reescribir los strokes, se pueden hacer cosas un poquito más avanzadas, ya no se llaman strokes, sino se llaman clases. Pero espero hoy sí subirlo de todo corazón. Espero, no los prometo porque ayer les prometí y les incumplí. No les prometo, pero voy a hacer todo lo posible para subirlo el día de hoy. Lo que pasa es que he tenido unos días un poquito demandantes y no me ha quedado tiempo de nada, pero voy a tratar de que apenas me llegue el video y subir los 3 videos de lo que hemos visto estos 3 días. ¿Listo? Listo, con lo que tenemos, muchachos. Si quieren retarse y entender si hicimos esto de manera positiva, les voy a poner aquí un ejercicio integrador donde van a usar funciones, van a pasarlas como arreglos. Especialmente les va a ayudar mucho estos dos puntos de acá. Estos les va, con este pueden saber si entendieron lo que hablamos hoy o no. Son los más retadores de acá, que es el de búsqueda por código y búsqueda por nombre. ¿Listo? O sea, le paso el arreglo, le paso un elemento de búsqueda y me debe decir si se encuentra dentro del arreglo o no. ¿Listo? Entonces miren que acá estaría, yo en la función le pasaría el arreglo de strokes, el tamaño de ese arreglo y el string, pues en este caso del código sería el entero que voy a buscar, en el caso del nombre sería el string que voy a buscar directamente, ¿listo? Me dice Ana María, profe, ¿tú vas a la universidad de forma presencial? No, yo no voy mucho a la U de forma presencial. Lo que les digo, para mí, bueno, como les he contado, digamos, han salido varios puestos para ser profe en la universidad, pero es que la universidad todavía tiene una alta tasa de presencialidad y pues para mí es muy importante poder compartir con mis niños. Entonces, pues por eso no lo hago, pero podemos cuadrar para un jueves y nos vemos ahí en la Freud, me gastan cachaza y me vengo bien happy para la casa. Pero bueno, eso no lo debería decir ahorita. Hasta que no terminemos y entregue notas, no me puedo dejar invitar o si no cuenta como soborno. Dice Edwin, y una marihuanita, profe. Uy, muchachos, yo les aceptaría si yo fumara, pero es que realmente, yo les digo, miren, mi cuerpo es boyacense y yo se los digo, esto se los voy a decir sincero. No, espéreme, ya voy a pausar la grabación, voy a terminar la grabación para decirles esto.